soy fisioterapeuta, Kevin Silva, fisio. Más centrado en si sufres dolor persistente, es decir, desde hace mucho tiempo y has intentado darle solución a tu dolor, quiero enviar el mensaje de que sepas que hay una salida, hay otro enfoque, que es hacerte responsable de tu dolor. Es decir, ¿cómo? Conociendo tu cuerpo, entendiendo tu dolor y a partir de eso tomar acción, que lo hemos hablado aquí, ¿no? En otro aspecto de la vida que hay que tomar acción. Pues también con tu dolor tienes que ser responsable y tienes que tomar acción. Pues remediarlo al final. Eso es, con ejercicios que se han adaptado a tu dolor y sobre todo a tu deporte. Y ahí ser constante, darle trabajo y siendo paciente. Al final también... Yo creo que la paciencia es muy importante. Y en el tema del dolor también, porque pensamos, esta es la creencia de que tengo algo mal y una tercera persona me la tiene que arreglar. Sí puede, pero en otras ocasiones ese dolor, si te duele al hacer un levantamiento, tienes que trabajar el patrón débil y muchas veces requiere de trabajar la base con ejercicios correctivos y ser constante y paciente. No de un día para otro se te va a quitar. Y más si ese dolor es de 1 año o 2 años. Si doy el perfil para que me entrevisten o a hacer un pequeño podcast, y me dijo que sí. Y yo creo que sí, al final yo creo que es algo también que el fisio, mira, por ejemplo, el canal, el de Reducast, sí. Yo lo empecé por eso, porque es una forma de darle voz a toda la gente que de verdad son muy buenos en lo que hacen. Y por X motivo no tienen un canal de YouTube, sí. Y a lo mejor es el comienzo de que inicies ese canal. Sí, justo. También es verdad. Sí, porque también estoy con el run de voy a empezarlo, pero es que si me meto dentro del fisio y soy muy técnico, eso seguramente que al final muy poco alcance para que tener más seguidores. Es poquito. Yo creo que al final siempre llegas. Porque nunca sabes cuándo un vídeo de los que haces despega. Y al final es el que hace que toda la gente te conozca y llegue a tu perfil o a tu canal. Sí, eso es verdad. Yo en mi caso, por ejemplo, yo cuando empecé en YouTube por casualidad. O sea, ¿Cuándo empezaste? En 2011 o así. Hostia, imagínate, llevo muchos años. He sido de los primeros. ¿Qué pasa? Que yo no me lo he tomado nunca en serio. Sí. Sí que es verdad que a lo mejor sí que tengo ese talento de creador de contenido y tal, pero como sí que en mi caso, donde vivo, pues como que estoy alejado de Barcelona, por ejemplo, o sea, no hago vida como tal con creadores de contenido. Sí, de Eso al final lo te que viene ayuda. siendo el centro urbano, más gente. Sí. Y al ser un pueblo, pues yo creo que era el único con un canal de YouTube. Sí. O sea, el único, no había nadie como creador de contenido. Sí. Entonces, yo lo hacía, pero sabía que en Estados Unidos o en otros países sí que hacían y sabían del tema, creando contenido y haciendo cosas muy top. Pero a la vez, cuando la gente te ve, dirán, es un chaval que está jugando ahí. Sí, como hace que vídeos. al principio cuando empiezan no te toman en serio. No te toman en serio. Efectivamente. Pero yo sabía que al final estas cosas te hacen crear una marca personal. Sí. Y cada día, o sea, tu marca personal al final no la empiezas pensando en la marca como tal, sino en las cosas que se te dan bien. Entonces, a base de solucionar problemas a la gente te recordará de que tú sabes solucionar un problema a otro. Así. ¿Sabes? Ese sería más o menos el enfoque que hay que darle como para crear un contenido. Justo. O sea, para crear un canal de YouTube, diferenciarte, porque para eso, pues, se llamará, o sea, tendrá tu nombre y no otro. Y que la gente te relacione. Y que me reconozcan por eso. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí que existe. Y ahora, pues, tú imagínate que con eso acabas haciendo un podcast, que es donde tú, en vez de la gente, por ejemplo, el Instagram sí que está bien para crecer y tal, que la gente te conozca, pero ¿cómo llevas la gente del Instagram al YouTube? Sí. Es muy complicado. Hay como Hay como varias escalas de las redes sociales de que al final una persona con 1 millón de seguidores en TikTok puede que no lo conozca o diga, ese quién es, no sé. Y después con 1 millón de seguidores en Instagram sí que más o menos lo va a conocer, pero 1 millón de seguidores en YouTube, ahí sí que 100% que lo conoce. Es otro nivel. Sí. Es otro nivel. Y así que no sé si empezamos. Estamos grabando, llevamos 3 minutos. Sí. Me gusta también hacer esto como un poco de ir, o sea, haciendo como un calentamiento previo. Y bueno, voy a empezar más o menos. Normalmente no hay una introducción así de tal. Siempre explico para la gente nueva del canal, de Reducast,
En este caso, mi idea con este podcast es dar a conocer todos o sea, por ejemplo, los deportistas, Sí. emprendedores deportivos, porque al final mucha gente que hace el tema del deporte no solo se queda como entrenador, sino que también, eh, yo qué sé, acaban haciendo, son muy buenos haciendo negocio, son muy buenos Sí, haciendo, porque al detrás de final es todo esto, crecimiento. al final hay un emprendimiento, hay un paso que Es se da. exactamente. Y al saber de que un atleta, por ejemplo, necesita de un fisio, necesita de un abogado, necesita de un alcalde al final también, necesita de todos necesitamos de todos. Sí. Necesitamos de delegar y a los profesionales, la gente que sabe. Entonces, de ahí inicio RiduCast y la verdad es que, por una parte, me gusta porque me ayuda también a conocer y a ver las cosas de los deportes desde otra perspectiva. Sí. No es lo mismo que te lo explique a alguien en la calle, una idea o sea, generalizada o generada a base de lo que escuchan, que te lo diga alguien que de verdad se dedica a eso. Justo. Entonces, de momento, los cuatro podcasts que llevo, el primero fue con el Rubén. Él tiene un handicap que, o sea, le cortaron una pierna. Sí, lo vi. Se dedica al CrossFit, tiene un gimnasio de CrossFit. Y, y eso es una parte de pensar de que tú puedes superarte, que no puedes parar de superarte cada día. Y al final, si él puede, yo también puedo. Sí. Y todos podemos. Más o menos es el mensaje que a mí me gustaría dar en Riducast. Así que hoy, sin enrollarme mucho, porque me gusta mucho hablar, y por eso, Y por eso estamos aquí. por al eso estamos final. aquí. Y esa es la idea. Me gustaría que hagas una introducción, quién eres, de dónde vienes y cómo que estás aquí como invitado Sí, como he terminado del aquí, ¿no? podcast. Sí. Pues yo sobre todo, a ver, siempre me presento como soy un chaval que estudió fisioterapia en su momento. Yo me gradué en 2019 y ahí ya me gradué y empecé a trabajar. Tuve la suerte de empezar a trabajar, que yo en su momento lo vi como, hostia, qué mala suerte, ¿no? Estoy en una clínica policlínica que tenía médico, traumatólogo, fisioterapia, y yo era el único fisio y trabajaba solo. Digo, hostia, he salido de la carrera y no tengo nadie para que me enseñe tal. Y a partir de ahí, que fui como autodidacta, vi viendo tratando a mis pacientes, vi viendo con lo que mejoraban mejor, con lo que no, y me di cuenta de que, hostia, a todos los pacientes que le envío más ejercicio o no puedo estar con ellos porque estoy con este y le envío ejercicio, mejoran. Y ahí me dije, hostia, a lo mejor tengo que enfocarme más en el tratamiento activo. Eso fue el primer año, y el segundo año invertí en formación de un máster en rendimiento deportivo y salud para saber un poquito más de ejercicio, porque es verdad que dentro de la carrera de la fisio no te enseñan muy poquito de ejercicio. Es lo que suele pasar normalmente. Sí, O sea, que vamos, casi todos los cursos sales de ahí y solo te dan como una base que tú en la para fisio ir. creo que ni base ni nada. Buah, eso es Sí. complicado. Mm. Y me gustaría también conocer un poco cómo es tu nombre, Vale. ¿sabes? Un poco más personal. Me gustaría Más eso. personal, Sí. fuera de lo Que la gente profesional. te conozca, sí. Sí. Bueno, yo soy, un chico que yo nací en Ecuador, Vale. ¿vale? Lo que pasa es que desde muy pequeñito yo me vine aquí a España con mi madre, y precisamente fue con 3 años de edad en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Ah, en Cádiz. En Cádiz. Sí. Claro, yo soy del sur de España. Sí. Y ahí yo me he criado toda mi vida, y ahí tengo mi familia, tengo mis amigos, pero desde la uni, a partir de ahí, salí fuera. Salí fuera a estudiar en Murcia 2 años, después estudié en Alicante otros 2, y terminé trabajando en Almería, y después me fui a Galicia, al norte. O sea, has tenido. Sí, tío, al final por A o por B como que se han aislado las cosas, y fui saliendo de una ciudad, después me encontraba bien, pero tuve que irme a otro, después tuve que irme a otro, y eso como que me ha hecho salir de la zona de confort, y a día de hoy lo veo como un aprendizaje, y que Sí. es algo que me caracteriza, o yo diría que me caracteriza, porque mm, tengo como la filosofía de, si quieres crecer o quieres seguir mejorando, sal de tu zona de confort y exponte a cosas que, aunque tú Ponte cómodo al final, eso, ¿no? Si te aunque situación tú no se te dé bien, pues es que por ahí es el camino, por ahí tienes que ir para ir mejorando poquito a poco y crecer. Y eso al final yo creo que todo el mundo que llegó a algo muy top en su vida normalmente tienen esto, tienen Sí. estas cosas en común
de tener un objetivo y da igual en la situación en la que esté o lo que se le ponga como retos en su día a día, Sí, que al final siempre acaba, o sea, como que no se desenfoca del objetivo real, el que de verdad quiere y le llena. Claro, yo creo que al final, yo siempre digo que al final somos pasajeros en esta vida, ¿sabes? Normalmente tenemos un inicio y sabemos sí, que hay es un como un final viaje. y es un viaje. Entonces tú tienes que saber, tú no decides ni de dónde vienes ni hacia dónde terminas, sino sí que decides el camino para poder llegar a donde quieres llegar. Sí, Entonces, da igual en la situación en la que estés, da igual los problemas que se te pongan en tu vida o en tu camino, que al final depende de ti aprender o, o ganar o perder en el momento. Yo creo que al sí, final es un camino que hay que hacer. sí. Es Y una hay otras carrera. cosas que, claro, yo por ejemplo, no, nací en Ecuador y yo me vine aquí con 3 años de edad. Bueno, me vine con mi madre, pero yo en ese momento no era consciente de que iba a cambiar mi vida. Y eso me lo recuerdo constantemente de que, joder, yo si mi madre no hubiese tomado esa decisión, que yo no podía tomar la decisión de, venga, me voy del país, Sí. me hubiese quedado en Ecuador y mi vida hubiese sido Totalmente. Pero totalmente yo creo que también diferente. lo que siempre se dice, que es el destino, Sí, que yo creo que está todo como estructurado, solo que son nosotros, esto os lo digo siempre, que realmente yo me doy cuenta y cada vez más de que la vida ya está todo escrita, pero sí que es verdad que tú tienes que, es como un juego, por ejemplo, tú empiezas un juego y hay niveles que sabes que existen pero están bloqueados. sí, Y tú tienes que ir haciendo cosas, haciendo niveles para poder llegar y desbloquearlos. Y al final yo creo que eso en la vida pasa lo mismo. Que hasta que no te pongas en la situación incómoda de ponerte ahí a hacer una reacción, no llegas al siguiente nivel. eso es verdad. Y cada vez que estás en un nivel, por eso te dicen, por ejemplo, hay gente que ha conseguido muchísimas cosas que son como objetivos para nosotros, pero sabemos que hay gente que está en la misma situación que nosotros nos gustaría estar y no se sienten conformes. Sí, quieren aspirar a más. Y quieren, sí. ¿Por qué? Porque es un nivel y quiere decir, o sea, tú estás en un nivel, pero igualmente vas a seguir, vas a tener ese hambre. Y Sí, en el momento que no tengas ese hambre, ahí sí que estás en problemas. sí, sí. Eso es lo que suele pasar siempre, la mayoría de las veces. A mí me gustaría también hablar un poco del tema de, es algo como me gusta enfocar el tema podcast, que es saltando de un tema a Sí, te otro. va. Sí, soy muy así, muy de Vale. improvisar al final. Sí. Sí que tengo unas cuantas preguntas Ah, vale, aquí, vale. sí. Ok. Pero me gusta también que sea como que vayan saliendo las cosas Sí, más sobre la marcha. también, Sí. más ¿Por, personalito. por qué? Porque no me gustaría, sí, es verdad que me gusta hacerte preguntas para sacarte información y todo eso, pero también me gusta que te salga de manera natural, Mm. ¿sabes? Esa es la idea porque sí que es verdad que a lo mejor más adelante habrá habrá un guión Una, ahí. Sí, un guión, una estructura, ok. sí, Vale. sí. Sí que tengo una estructura, tengo una idea como tal para construir, pero sé que normalmente, por ejemplo, en el último podcast que grabé, teníamos 50 minutos Uh. y yo tenía 45 preguntas para hacerle al alcalde, ¿sabes? Es imposible. Claro, mientras tú vas hablando, hay un chaval ahí que te está diciendo, no, no, tiempo, ¿sabes? Acuérdate. Sí. Entonces, quieras o no, tienes que ir aprendiendo a cómo que al final no siempre eres tú el que controla la situación, sino que a veces alguien te está controlando Sí. y tú tienes que tomar acción o intentar jugar. Sí. Al final la vida es un juego. Entonces, me gustaría saber un poco el tema de... Sí que es verdad que me has ido comentando el tema de cómo ha sido el Sí, cambio de más. un país a otro. Me gustaría hablar un poco de eso, Vale. de cómo es, o sea, cómo ves la diferencia. ¿Eras más joven? Pues eras más... Yo, a ver, yo, como te ¿A qué comento, edad viniste más o menos? eso con 3 años de edad. 3 años. Sí, sí, sí. Yo nací ahí en Ecuador. Mi padre y mi madre son de ahí, de Ecuador. Yo también. Sí. ¿Y qué pasa? Que se separaron cuando yo era un crío y al final yo me vine con mi madre con 3 años de edad. Sí. ¿Qué pasa? Que yo me he criado toda mi vida aquí en España y yo incluso de pequeño recuerdo que ya a los 6 7 años de edad yo me vengo a enterar que tengo un segundo padre. Y yo, para mí era normal, ya ves tú, un crío que le dicen, sí, sí, que tiene tu padre de Ecuador, tal. Y yo era como el más chulo, iba por el colegio diciendo, ¿y tú cuántos padres tienes? Pues yo tengo dos. Sí, sí, sí. Es duro. Es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso es lo mejor, yo creo que quieras o no, el hecho de, bueno, como el padre rico, padre pobre, ¿no te acuerdas? Sí. No sé, El libro, sí, sí. sí.
Y quieras o no, yo creo que de todo el mundo hay gente que a lo mejor tiene un padre, pero el que le enseña cosas es otra persona, Sí. que se convierte en padre, porque al final es el que te enseña. Mm. Y quieras o no, yo creo que nunca, cuando tú tienes el foco de no en la situación en la que estás, sino hacia dónde quieres llegar, yo creo que todo complementa, ¿sabes? Da igual en la situación en la que estés, que siempre complementa. Sí. Entonces, aunque a simple vista, por ejemplo, lo vemos como un problema en ese momento, gente normalmente lo ve como problema, hay momentos que nos hacen tomar decisiones que luego son las que nos ayudan a ser lo que somos ahora o a lo que queremos llegar a ser. Sí, sí, tal cual. Sí. Entonces yo creo que siempre hay que, ¿cómo se dice?, abrazar el momento como tal, ¿sabes? Sí, de apreciar el presente. El presente. Yo creo que es normalmente siempre en podcast normalmente sí que a mí me gustaría que la gente pues te conozca cosas del pasado, de qué hace o qué hizo que tú estuvieras hoy, por ejemplo, aquí y, Sí, entiendo. ¿sabes? Sí, Me gustaría eso. sí. Yo creo que todo el mundo tenemos una historia que contar y mucha gente que le gustaría compartir o que comparte la misma historia. Sí, sí, hay una frase muy buena que es, nos podríamos enamorar de cualquier persona si conocemos en profundidad su historia. Sí. Sí. Yo creo que el problema más grave que hay hoy mismo es que nos creamos un personaje. Sí, como todo A mí me ha artificial. pasado eso. Yo soy una persona y el Ridu es otra cosa, ¿sabes? Entonces, yo muchas veces cuando me preguntan cómo me llamo, o sea, yo tengo interiorizado que soy Ridu, porque yo creo que he hecho más cosas con Ridu que con Ridwan, que es mi nombre real, ¿sabes? Entonces, yo creo que estoy en una fase de esa lucha también de identidad como tal. Y eso es un problema muy grave, que hay gente que no se da cuenta y es muy grave. Que es el hecho de que al final cada día estamos más con redes sociales Sí, todo artificial. y todo lo que hacemos es para las redes sociales. Sí, justo. Y nos olvidamos de que realmente lo más importante es el ahora. O sea, es el momento de hablar como eres 100%, sin necesidad de tener esos filtros como tal de, a ver qué dirán. La gente siempre va a hablar. Da igual lo que hagas, ¿sabes? La verdad, siempre Lo va a importante hablar. es que hablen, Si eso es lo más importante. sí, si quieren hablar, van a hablar. Van a hablar siempre. Y hay gente que no estará de acuerdo contigo, hay gente que sí estará de acuerdo por lo que has dicho. Por lo mismo, por el mismo mensaje que has dado, hay gente que estará de acuerdo contigo y hay gente que dirá, eso, no le hagas caso. Sí, justo. Entonces yo creo que es muy importante el saber quién somos realmente y esa lucha que tenemos interna. Soy como un poco filósofo. No, al final es verdad, de desarrollo personal, Sí. que al final va a vincular con tu desarrollo profesional. Y si no tienes ese desarrollo personal o esa manera de darle perspectiva a la vida, del presente, también vale, te tienes que preparar para el futuro, pero no olvides de disfrutar el presente y disfrutar del camino. Al final, si no estás fuerte en eso, va a estar débil a nivel profesional o en todo el ámbito de tu vida. Yo creo que todo influye. Al final, yo creo que el círculo, por ejemplo, la gente en tu zona de confort, la gente que tienes a tu alrededor, o te suma o te resta normalmente. O eres esto lo hablé en el primer podcast, que era, por ejemplo, cuando tú estás en un círculo de fumadores, por ejemplo, si hay 4, el quinto seguramente seas tú. Sí. A no ser que luches mucho, mucho, mucho para que no caigas, ¿sabes? Y eso pasa en todo. Si todos han sido, por ejemplo, si en tu familia todos son autónomos, tú seguramente vas a ser otro autónomo. Da igual que luches, da igual que digas, no, yo no soy autónomo, yo no pertenezco a los acabas siendo autónomo. Tarde o temprano. Sí. Si por ejemplo, son trabajadores, acabarás siendo otro trabajador más. Y por eso tengo que es muy importante tener más fuentes de conocimiento. Y tener, por ejemplo, en tu círculo, por ejemplo, esto del podcast, Triducast, para mí es más que conocer invitados, conocer amigos. O gente que son como yo en algunas cosas, compartimos muchas cosas. El deporte al final, hay gente que no hace negocio con gente que no hace deporte. ¿Ah, no?
A ver, es que verdad el deporte tiene mucha relación con el emprendimiento, con el Y a negocio. nivel mental. Sí, Porque antiguamente tú veías el deporte como un fisio, o un culturista. Petado, Culturista. sí, sí, sí. Culturista y ya está. Pero tú, por ejemplo, para ser culturista, conoce a un culturista de verdad todos los sacrificios que tuvo que Sí, hacer, disciplina, la disciplina que tiene, para poder llegar a ser lo que el es. trabajo, la paciencia, la constancia. Exactamente. Y en vez de ver las cosas negativas, enfócate en las cosas positivas que tú puedas aprender. Mm. En vez de ser un crítico, sé alguien que puedas absorber información y que al final esa información la vas a compartir con más gente Sí, y sí, vas a enriquecer el mundo. al final de cada persona se puede aprender una cosa. De cualquier persona se puede extraer aprendizaje, ya sea para bien o para mal. Si es una persona que es muy tonta, muy gilipollas, pues ya ha aprendido de que, vale, estas características no las quiero yo en mi Es, vida. es muy importante el saber cuándo eres espectador y cuándo eres actor o el que dirige las cosas. Yo creo que es muy importante tener esas dos, que a veces somos el que aprendemos y a veces somos el que tiene que enseñar. Sí. Y ahí, Sí. yo creo que cada uno puede enseñar algo. Y puede, o sea, es lo que te estaba diciendo. ¿Por qué no empiezas un canal de YouTube? Por ejemplo, porque yo sé que de lo tuyo te gusta y más si eres autodidacta, normalmente tienes como más amor a lo que haces. Sí, más pasión. Sí, Sí, más pasión. sí, sí, es verdad que Y al final eso es lo que va a hacer que tengas tu marca personal. Porque esa pasión no todo el mundo la tiene. Hay gente que ha estudiado, son profesionales, pero no lo vive como tal. Y al final es lo que se transmite. ¿Sabes? Sí. Y es lo que hace que marque la diferencia. En cambio, yo sé de mucha gente, por ejemplo, que empezó un canal de YouTube que son muy buenos, pero son profesionales como tal. No son reales. Una cosa es profesional con tu trabajo y eres muy bueno, y otra cosa es cómo la gente te va a recordar o cómo la gente les vas a vender ese producto, por ejemplo, que les ofreces en ese momento o ese servicio. Entonces, estamos en un mundo, o sea, un cambio, nueva era, de que todo cambia. La gente ya no compra como tal a, a una empresa porque sí. Sí, cada vez hay más conexión emocional y compras a la Y, persona. y más información. Porque el problema que tenemos ahora no es crisis de poca información, Sí. es crisis por exceso de información. Sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer para cambiar? O sea, poner una lista de cosas que de verdad necesito, cosas que no necesito. Entonces vas separando. Sí. Y todo el mundo lo tiene que estar desarrollando. O sea, estamos en un mundo donde todo se está filtrando. Hay como se tiene que separar ¿cómo se dice? Los dos grupos, Sí, sí. como en grupos. También el hecho de que haya mucha más información hace que haya también desinformación. Exactamente. Yo Entonces, también eso digo. ¿cómo sabes? Sí. Y eso, ahí cuando Porque desarrollas. filtra. Sí. Es muy importante. Yo creo que estamos en un mundo. Este podcast a mí me gusta también que sea informativo. Sí. Porque a lo mejor te suelto algo así de la nada. Así, de la manga, pero alguien lo va a ver y me dice, o sea, en este punto me he sentido identificado. Me ha pasado muchas veces. Porque soy muy espontáneo, muy de improvisar. Sí. Me gusta más. Que sea una conversación como muy de tú a tú. Como que he conocido a un amigo y estamos charlando. Yeah. Y él es fisio, que eso no se te olvide. Luego habrá Online. online. Eso es muy importante también. Mencionar, por ejemplo, las redes sociales, Sí. la gente que quiere contactar contigo. Yo te animo de verdad que hagas un canal de Qué YouTube guay. y yo creo que no te vas a arrepentir. De verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque no A lo mejor de este podcast sale el canal de YouTube y dentro de unos años a saber. De verdad, dónde estoy yo. sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánta gente la ha hecho? Un montón de gente y le sale bien. Sí. Porque de ahí a lo mejor harás más directos, harás otras cosas también. Mm. O sea, yo este tema de podcast me gusta que sea como asesoría como tal, ¿sabes? Porque es algo que yo no lo hice tan bien como creo que podría haberlo hecho, porque siempre posponemos las cosas. Ya lo haré. Lo haré mañana, la semana que viene. Pues cuando llega a tal cosa, llegaré y haré tal. No, hago y cada vez pues voy poniendo un ladrillo, dos, Eso es tres. verdad, eso es verdad. Sí, sí, eso me pasó a mí también con la cuenta de Instagram y al final no te paralices, sino toma acción y a día de hoy, después de el tiempo que ha pasado, me doy cuenta. De que al final, cuanto más tarde, más complicado. Sí. ¿Por qué? Porque se te acumula Eso es lo típico de cuando estudias y tienes que preparar un trabajo Sí. y no lo haces y Hasta te que llega... la ley de Parkinson es la de... Sí, sí, sí. Hasta que llega el día y dices, buah, ¿ahora por dónde empiezo? Y ya era tarde.
ahí ya es tarde. Sí. Lo harás, pero no lo harás con la misma calidad que lo harías si no. Yo creo que es bueno, es el presente. Y ahora cada vez pues está el tema de poner ¿cómo se dice? Las narraciones, Vale. el doblaje. Ah, O sea, vale. yo tengo un podcast en Rido Fitness, en el otro, porque Sí. es como más, el canal más grande. En ese puedo poner como narrado en otro idioma, por ejemplo en inglés. Ah, vale, Y vale. eso se está desarrollando, YouTube lo está desarrollando. Vale. Sí. En vez de subtítulos, pues que haya voces en otros idiomas. Tú Sí. imagínate la expansión que puedes hacer. Ya no es estoy en un país, estoy en todo el Sí, mundo. en todo el Pero mundo. literalmente, ¿eh? Sí. Porque te pueden Le da escuchar. un botón y ya está. Sí. Mm. Y esas cosas, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta también. Que la tele como tal, convencional que tenemos o pensamos, está muy terminada ya. Sí, sí, sí. La gente que lo ve es la gente que aún no conoce la parte de YouTube o otras redes sociales. Sí. Por eso quieren cada vez también más control en las redes sociales, los creadores de contenido. Lo están La capando, identidad es muy lo están importante. capando más cada vez. Para la gente, por ejemplo, ¿cómo sería presentarle a alguien lo que es La fisioterapia. la fisioterapia? Sí. Yo tengo la filosofía y vamos, y es la que defiendo de que el fisio, el profesional de la fisioterapia, es el profesional sanitario que ayuda, guía y acompaña al paciente a mostrarle su camino de la recuperación, el camino más rápido para que se recupere. Por lo tanto, el fisio es más como un educador, un formador para tu recuperación. No es el que te cura, el que te tiene manos mágicas y te toca y dice, uy, necesito que me toque. Que al final eso es lo que se vende o lo que más conocido está. Sí. Pero no, el fisio es ese educador que tiene su herramienta, tiene muchísimas herramientas, mucho más allá del masaje, para que con esa herramienta te ayude a tu recuperación. Y eso es. Y, por ejemplo, por porcentajes, ¿crees que es muy importante que un atleta, por ejemplo, Mm. aunque no sea un profesional o alguien que haga deporte, que tenga una sesión de fisioterapia, por ejemplo? Aunque no tenga lesión como tal, que sea como un hábito como tal. Un hábito. Si ese hábito está, sobre todo si tú te lo ven, si yo, que soy el fisio, te lo vendo de, vale, esto que tú vienes frecuentemente, Ridu, a mi clínica y te trato, que sepas que esto no te va a ayudar a prevenir, a reducir el riesgo de lesión, sino que te hace sentirte mejor, te hace sentir bien. Te da más confianza, a lo mejor Eso es, también. sí, te hace, no es estar bien, sino sentirte bien, pero que sepas que tienes que tener la base de todo, que es el descanso, la alimentación, el control del estrés, de tu entrenamiento, si eres deportista, pues bien alineado, bien equilibrado, y si tú vienes a mí, que yo sepa que te voy a ayudar en que tengas esa base bien y que yo con lo que te aplique de manera manual o pasiva Sí. te va a ayudar a sentirte bien. Pero que con eso lo que te quiero decir es que no te voy a vender la moto de decir, no, tienes que venir cada X tiempo porque te voy a quitar los nudos, las contracturas y eso te va a ayudar bien para no tener lesiones, va a prevenir lesiones. No. Una cosa es que tú vengas porque sabes que te vas a sentir bien y que es válido, pero otra cosa es que tú vengas con la creencia errónea o que yo te he metido en la cabeza de que no, tienes que venir, que si no te vas a joder. ¿Vale? Entonces, sí puede ir, pero sabiendo esa primera parte de que es para ayudar, Complementar, eso, ¿no? complementar, justo. Sí. Y me gustaría saber un poco el tema de, ¿tú crees que a nivel mental o los problemas como estrés, ansiedad, todo eso puede provocar lesiones como tal? Sí, a ver, sí, sí, sí. ¿O es por porcentaje crees que, o sea, qué porcentaje pondrías? De las lesiones, ¿qué provoca una lesión, ¿no? como tal? ¿O no se sabe aún más o menos a nivel científico? Una lesión, por términos generales, así hablando más globalmente, una lesión se va a producir cuando la capacidad del tejido, digamos que está aquí en la capacidad, ¿no? Algo de fuera, es decir, una fuerza externa, supere la capacidad. Un ejemplo Como un claro. imprevisto como tal, ¿no? Sí, un ejemplo claro es una fractura o fisura. Claro, yo tengo el hueso fuerte, pero si viene, yo que sé, un impacto y supera esa capacidad, se rompe. O un esguince también. Sí. Ahí es cuando se produce esa lesión. Y a nivel de nudos y tal, ¿qué crees que podría ser el que lo provoque? Es que claro, a nivel de nudos, contracturas como tal, eso no existe de manera
Porque yo si te pregunto, ¿un nudo qué es? O un nudo Claro. muscular, ¿cómo me lo definiría? Buah, yo como me lo imagino, Sí. como fibras en algo raro, ¿no? O sea, que ha Vale, pasado algo, es como que se genera una montaña. vale, sí, sí. ¿Sabes? Lo típico de Sí, es común y tú lo buscas en Google, tú buscas contractura muscular y te sale el músculo del dibujito normal y el músculo, contracturado, ¿no? eso es, ahí está. Pero lo que se ha visto es que esas contracturas en personas sanas, que no existe. Lo que se produce es que en esa persona que tiene esa contractura, entre comillas, ¿vale? Esa contractura, pues esa persona siente ahí una sensación de rigidez y también de que a la mínima le duele. Y eso Vale. se ha demostrado con un aparatito que es para medir la tensión muscular, ¿vale? Yo ese aparatito te lo pincho aquí y me da, imagínate, 60 newton, ¿vale? Y en el otro lado, que no tienes contracturado, también lo mido y tiene 60 newton. Es decir, o incluso en este tienes menos newton, menos tensión muscular, Sí, qué raro, ¿no? objetivamente. Sí. Y al final es un mecanismo de protección que tiene tu cuerpo para enviarte esa información de rigidez, de que está como tenso, rígido, para que ahí, en esa zona, pues lo pongas en protección. Es un mecanismo de protección. O sea, es muy buena. Yo, por ejemplo, problemas técnicos. Eso siempre me pasa. Como ya más o menos voy conociendo en plan cómo se comporta la cámara, Sí. que cada media hora normalmente hay un corte, Ahí- pues ya lo... es Ya como lo... la versión free del Zoom, por ejemplo, ¿no? Que tienes 40 minutos, ya se corta. Tienes Es que eso, cortar y literalmente. volver. Estamos hablando del tema de los nudos, Sí, de cómo se generan, cómo se forman, qué situaciones del día a día pueden generar esos nudos, esas contracturas también, que eso es otro, ¿no? La diferencia entre contractura y no, nudo. digamos que es lo mismo que se ha etiquetado como diagnosticado, un diagnóstico falso. Hay mitos también, ¿no? Sí, sí, ese sería un mito. Sí, De ese diagnóstico, no, te duele porque estás contracturado, sobrecargado o con nudo, sí, contractura muscular. sí. Eso sería un mito. Pero eso no quiere decir que no duela. Sí es que duele, pero no es que se forme una pelota en tu musculatura, sino que, como hemos dicho anteriormente, por muchos factores que se tienen que dar, ¿vale? De tu día a día, de tu entrenamiento, de tu estrés, tal. Pues esa zona, en este caso pongamos el ejemplo de un trapecio, ¿no? Que es muy típico tener Sí. ahí, pues esa zona, tu sistema nervioso lo ha interpretado como que está en peligro, en alarma, y va a enviar ese dolor para protegerse. Sí. Entonces es un mecanismo de protección. Te está dando tu cuerpo un aviso de que ahí está pasando cositas y te envía dolor para que lo cambies. No es que se forme un nudo o una pelota como tal, sino que hay dolor por mecanismo de protección. O sea que normalmente es como una señal, una alarma como tal. Eso es, justo. ¿Qué pasa? Ahora tú me puedes preguntar, vale, pero entonces ¿por qué con el masaje mejora o Sí, con terapia? Pues ahí lo que hay que saber es que ese masaje que está dando en la zona sí. es como un estímulo diferente y ese estímulo que le estoy dando yo con el masaje, pues hace que mi sistema nervioso pues interprete de que esa zona ya no está en peligro, ya no está en alarma, ya no está en alerta y baja ese sistema de alarma y por ende también baja el dolor. O sea, al Porque final cuando te dicen el amor como tal o el dar amor a los demás, sí, también yo creo que tiene como un efecto positivo, ¿no? El hecho de esa energía que tenemos el uno con el otro, yo creo que también puede tener influencia como tal para sanar a una persona. sí, Por su círculo. sobre todo el apoyo, sí, Sí, justo. Porque hay un mecanismo, no, es un modelo, perdón, que explica muy bien el dolor y es el modelo biopsicosocial. Es decir, existen factores biológicos, que es decir, si tengo una fractura, fisura, una inflamación, ¿vale? Factores que son psicológicos, es decir, el estrés, mi día a día, si estoy triste porque me ha dejado mi pareja o me he peleado con mi jefe en el trabajo y factores sociales. Es decir, ahí entra si tengo apoyo de mis amigos, apoyo familiar, o si estoy solo, o si vivo en un quinto sin ascensor y me he roto la pierna, va a ser más complicado. Entonces, este modelo explica muy bien que hay esos tres factores, pero esos tres factores van a jugar entre ellos para que haya mayor o menor dolor. Y ahí se hila muy bien con que
cuando una persona tiene dolor no se trata a ese dolor de hombro, dolor de espalda, rodilla, sino que se trata a la persona. El dolor va mucho más allá de el tejido, sino va hacia la persona. Hay que verlo como persona. eso es. Al final yo creo que de ahí es cuando se personaliza el servicio dependiendo de cada persona, depende de cada caso. Sí, justo. Porque no es lo mismo el trato que le vas a hacer a una persona dependiendo de... Por eso yo creo que tiene que haber como un diagnóstico de Eso es. cuál es el estilo de vida, cómo es la persona, Justo. qué problemas está expuesto también. También, Es muy sí. importante, ¿eh? Sí. Y por eso traemos gente al podcast, que todos necesitamos de todos, yo creo. Igual que un fisio yo creo que necesita esa parte, yo qué sé, si quieres montar un negocio, por ejemplo, necesitas a un abogado, Sí, a un gestor. a un gestor. Pues todo eso me ayude, gustaría que me guíe. traernos yo Sí, sí, sí. aquí que al final yo empecé como un canal deportivo como tal, Sí. pero la idea es traer a todos lo que un atleta, por ejemplo, necesita, o un deportista necesita. Y un emprendedor yo creo que también necesita hacer deporte. Entonces también hay que traer gente del deporte. Al final yo creo que empieza como algo deportivo, a simple vista lo ves como solo algo deportivo, pero luego te das cuenta de que al final todo es, la vida como tal es ejercicio. O sea, hay acción. Es que es una metáfora, analogía muy, muy buena el ejercicio y la vida. Porque tú con el ejercicio tienes que tener disciplina, constancia, trabajo. También no sabes si habrá un retorno, si no sabes. Y el emprendimiento y la vida es igual. Igual. Si tú quieres conseguir algo, tienes que dedicarle tiempo, trabajo, esfuerzo, constancia. Y también tienen la incertidumbre de, vale, llegará, no llegará. El miedo, ese es muy importante. Yo creo que las cosas que más valen la pena normalmente van acompañadas con el miedo. Sí. Con ese ¿qué pasará? Y cuando no te pasa eso es que no hay ese retorno como tal. Porque al final normalmente el retorno no solo es económico, no es solo sino es a nivel general. Hay muchas veces que piensas que has perdido, pero siempre que pierdes ganas y siempre que ganas pierdes algo. O sea, pierdes una cosa y ganas otra. Siempre. O sea, si tú haces una balanza entre qué pierdes y qué ganas, por ejemplo, estamos hablando de lesiones y tal, a lo mejor esa lesión te hace pues darte cuenta de otras cosas. Y en vez de que sea como un final, realmente es un principio para darte cuenta de que a partir de ahora X cosa tienes que aprender a no hacerlas. Sí, es como O informarte. lo que se llama como, o la típica pregunta, ¿no? De que, ¿qué es lo que considerarías anteriormente como un fracaso que te ha hecho, con el paso del tiempo y el paso de las acciones, considerarlo como una victoria? Es decir, en su momento, imagínate, pues suspender selectividad o sacar mala nota en selectividad era como un fracaso, pero eso me tomó la acción de coger otra carrera que a día de hoy, coño, me dedico a eso. Y eso es muy importante. Y esa es otra. Normalmente los problemas que tenemos, en vez de verlos como problemas como tal, sino que vemos como una oportunidad de aprender. Porque como estás dentro de un viaje, no hay que... Normalmente nos tomamos la vida muy en serio, sabiendo que va a terminar. Y yo creo que es lo único claro que tiene cuando nace. Y eso es muy importante, el a veces hacer las cosas bien dentro de lo que cabe, ser buena persona, ayudar a los demás, lo que aprendes, enseñárselo a los demás. Yo creo que también no todo ponerlo como, yo qué sé, aquí por ejemplo la mayoría de los invitados van a ser gente muy top, van a ser gente que sabe de su tema o tiene ese valor, ese amor a lo que hace. Y creo que eso, yo creo que para mí es algo que si es un canal de pago yo lo pagaría. ¿Por qué? Porque sé que voy a aprender. Es una hora que no es solo de entretenimiento de conocer a dos personas o a conocer a un invitado, sino que aprendes mucho. Y yo creo que te suma, tanto a mí como para ti también. Sí. Es una conversación que si no hubiese en una cámara, a lo mejor no estaría. No sería posible. No sería posible. Y es una oportunidad. Y yo animo a todo el mundo que lo haga. O sea, que no solo lo hago yo, sino que también lo haga todo el mundo porque creo que tú imagínate, iniciando tu canal vas a traer gente que a lo mejor son referentes para ti en un ámbito. Y los vas a traer. ¿Por qué? Porque seguramente, nunca sabes por qué, pero los acabarás atrayendo, mejor dicho. Por eso está el dicho de, en vez de tú esperar a que llueva, prepara para que el día que llueva, pues por ejemplo, poder tener
esa reserva de agua. Sí. Que eso son, muchos países no es que no llueva, es que no tienen como una parte Sí, para guardar ese agua. para guardar, limpiar y darle su forma al final para que pueda ser utilizado en unas cosas o en otras. Y la información es eso. Tienes que estar en el momento adecuado, con la persona adecuada y con la atención que necesita. Yo creo que al final eso es respeto a la persona que tienes contigo en ese momento. Sí. Me gustaría saber un poco cuáles son las lesiones más comunes que tienes normalmente y que tratas. Vale, más comunes que tengo en el ámbito de CrossFit y Sí. de fisioterapia online, sobre todo dolor de hombro y después ya diría lumbar y rodilla. Y sobre todo lo que más trato es dolor de larga evolución, es decir, esa persona que lleva con dolor desde hace ya más de 3 meses, 6 meses, incluso más de 1 año, 2 años, esa persona es la que me viene a mí y dice, como última esperanza, última bala, ya acude a mí. Eso es muy importante, el saber el nicho no es soy fisio en todo, sino que soy muy bueno en tal. ¿Por qué? Porque yo mi comportamiento o mi servicio lo hago de 10 Sí, sí. o de 8, pero por lo menos sabes que va a haber un trato muy bueno. Eso es muy importante. O sea, en vez de abarcar todo, sino abarcas algo que tú sabes que eres muy bueno en eso. Sí. Yo muchas veces tengo ese problema de que a mí me Querer gustan abarcar. sí, me gustan muchas cosas y a la vez quiero estar en todo y luego me doy cuenta y digo, no, vamos a ser realistas, que aún así sigo pensando así. Sí, sí, sí. Estoy aquí hablando y a la vez estoy controlando la cámara, ¿sabes? A ver si se apaga, a ver si Ah, ya, si estás pendiente de la cámara, Sí. sí, sí, sí. Y al final yo creo que es algo que, por eso mismo estoy haciendo esto y no otra cosa. Porque a lo mejor sí que estoy hecho para esto, Sí. o sea, para hacer estas cosas. El tema de las lesiones me gusta, es un tema yo creo que muy común en los jugadores de fútbol. Vale. Me gustaría que dieras tu opinión, más o menos, de las lesiones. ¿Por qué son? De fútbol. En fútbol, por ejemplo. A ver, ya como base de que tenemos lo que te comenté antes, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad y según la tolerancia que le damos, y esa tolerancia y según esa demanda que le damos, si la Sí. demanda supera esa tolerancia, ya aparecerá la lesión. En el fútbol, sobre todo, ya hablando más general, fútbol y deportes en general, la lesión más común es la lesión de los isquiosurales, es decir, de la parte posterior del muslo. Y eso se da sobre todo porque hay mucha carrera, procesos de aceleración, desaceleración y cambio de dirección. Y ahí esa musculatura pues suele ser propensa a lesionarse. Y yo, por ejemplo, veo a nivel, la mayoría de los futbolistas que tuvieron mucha, por ejemplo, Dembélé en el Barça, Sí. Ousmane Dembélé, no jugaba casi. Es una persona, bueno, es muy rápido, muy de esto, es un fideo, Sí. y se lesionaba todo, o sea, cada vez se Ah, lesionaba. y también ahí seguirla con... Yo conozco poquito de fútbol, pero sí que he escuchado de que Dembélé desfasaba, no tenía un estilo de vida muy sano. Bueno, Sí. no desfasaba, sino que se acostaba tarde, jugando a la Play, no se alimentaba bien. Era joven también. También. Eso es verdad, ¿eh? Pues por eso te digo que el tema mental de Sí. cómo es los hábitos y todo, al final ayuda. Sí. Porque luego tenemos otro caso, Cristiano Ronaldo, Uf. es un portento y 40 años, cumplió 40 años, ayer. imagínate, y no se lesiona casi. O sea, No, lesiones graves como en su tal, carrera no ha tenido. yo creo que con mucho 2, 3, a lo mejor de más joven, pero ya no, o sea, no tiene lesiones. Y Messi, por ejemplo. También. Messi también. Otro que sí que ha tenido alguna lesión, pero no tanto como los otros jugadores. Yo creo que... ¿Qué diferencia hay entre uno? O sea, ¿qué factores pueden ser claves para, o que consideres tú que sean claves para que Sí. un jugador expuesto a la misma intensidad que los demás se lesione y el otro no? Estando en la misma posición. Dembélé, Messi y luego Ronaldo, bueno, que luego se reconvirtió como delantero. Sobre todo es tu estilo de vida. Dentro de lo que viene siendo el riesgo de lesión hay una pirámide Sí. muy buena que en la base, que es lo que tienes que tener bien gestionado, es tu alimentación. Si no te alimentas bien, pues tienes un riesgo muy alto de lesionarte. El descanso, es decir, el sueño por las noches,
y la gestión de tu estrés, de tu día a día y también de tu entrenamiento. Pero yo te diría la base de todo, el sueño y la alimentación. Es más, Messi, que lo has mencionado, no fue una lesión. El problema más llamativo que a día de hoy seguramente no nos acordemos es que tuvo una época, creo que fue un año o varios meses de vómito. ¿No te acuerdas que Sí, a estaba nivel digestivo creo que a nivel tenía. digestivo? Y claro, ahí era cuando decía, hostia, ya Messi va a dejar de ser el número uno, se va a tener que retirar, tal. Y Y se ve jugando ahora. el problema suyo era de la base la alimentación. Vale. Después hay otro ejemplo que a mí me gusta poner y es para que veamos el potencial del sueño, no en el fútbol, sino en el tenis. Roger Federer, en el año 2019, si no creo recordar mal, o antes, ya estaba como destinado a que se iba a retirar, que ya no era el de antes, tal, y hubo una temporada que estuvo fatal y después resurgió, ganando 2 Slam, ganó el Open de Australia, y ahí fue que su secreto fue que priorizó el descanso. El tío ha declarado que dormía 10 horas por la noche y después una siesta de 1 hora, 2 horas. Eso, por ejemplo, yo hice una rutina en el canal Ridu Fitness que es de Cristiano Ronaldo. Hice más o menos un estudio de cuál es su dieta, bueno, sus hábitos, lo que hace y tal. Y pone que dormía de las 12 hasta las 8 o así. O sea, dormía un montón. No sé cómo le da tiempo. Y luego hacía siestas durante el día. Sí, sí, sí. Es más, hay estudios donde se comparan a varios competidores y para ver quién va a ganar, y el mejor predictor para ver quién gana es la calidad de sueño que ha tenido días previos a esa competición. Es una locura. El tema del descanso, yo no soy muy bueno. En plan, tema de descanso. Buah, descanso Hay que fatal. mejorarlo, ¿eh? Sí, tengo que mejorarlo y no sé por qué. O sea, no. Luego a lo mejor duermo tarde, me levanto, da igual a la hora que sea, y estoy bien de momento. Sí, Pero yo creo que con la edad se va notando. sí, con la edad. Y también se le llama al sueño el entrenamiento invisible, también. Pero luego, por ejemplo, hay una parte que yo creo que antiguamente la gente, por ejemplo, yo creo que no dormía tanto. Antiguamente, ¿a qué? Me refiero a hace años, cuando no tenían móviles, cuando no o sea, dormían una hora, unas horas, ¿Mm? luego hacían siesta, que de ahí sale la siesta, pero yo creo que no tenían tanto descanso como ahora. Puede ser, ahí no sabría decirte yo, pero Sí, yo estuve en plan buscando un poco y llegué a esa conclusión de que realmente no dormían tanto. Y depende en qué comunidades, por ejemplo, o culturas, hay gente que no duerme tanto. O sea, se levantan, se van a dormir a lo mejor a las 11, sí, de las 11 hasta las 5 de la mañana, por ejemplo, sí, sí, sí. y luego a lo mejor al mediodía se hacen una siesta. Y hay gente que ni eso, que no duerme en casa. Ujú. Yo creo que lo tenemos como muy interiorizado de que tenemos que dormir y solo el hecho del estrés de decir, como, a ver si es verdad que el cansancio es otra cosa. Sí, que está como etiquetado de que se pierde el tiempo, ¿no? A la hora Sí, de dormir. Sí, y es como que yo creo que hay que tener como ese equilibrio. Cuando estás cansado, descansa. Y sí. cuando no estés tan cansado, pues es un día que si ves que estás bien, pues a lo mejor no te hace falta tanto sueño como tal. O sea que no somos robots como tal de todo muy estructurado porque no es lo mismo lo que vas a hacer hoy que lo que vas a hacer mañana. Sí, No es lo mismo la intensidad con la que entrenas hoy. Imagínate, hoy has entrenado pierna. No es lo mismo haber hecho pierna que haber trabajado bíceps en todo el día. sí, No es lo mismo una persona que trabaja sentado, que su fatiga va a ser otra, va a ser mental, va a ser porque necesita movimiento, sí. Que otra persona que sea más activa en que su, sea más en su activa. trabajo. Yo creo que es muy importante que el tema de querer, por ejemplo, llevar un hábito tiene que ser en relación A tu día a día. a tu día a Sí. día. Incluso el sueño, ahora se ha visto que hay como más cronotipos de. Siempre se ha dicho de dormir 7, 8 horas, pero hay personas, ¿verdad?, que no pueden dormir más de 6 horas. Sí. Sí, y ahí están los cronotipos de. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay gente que a lo mejor que tiene un sueño más espeso, ¿no? De la noche, o llega la noche y tiene que dormir, Sí. y hay gente que por la noche se siente como más activa, como más para hacer cosas. Sí. Yo soy eso. ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo llega, por ejemplo, la noche, cuando veo ese silencio, ese calma, me hago más. Me pongo, por ejemplo. Más con focus, Sí, soy concentrado. más creativo que durante el día. Eso yo lo era en la universidad. Yo estudiaba por la noche y Y te ya, salía, pues, sí, te salía a ver, mejor. aprobaba. Claro. Ah, pero Pero no sé por qué. sí.
O sea, yo creo que a nivel a lo que estemos expuestos en ese momento puede tener esa influencia en relación de cómo vas a ser, de la calidad de día que vas a tener, Sí. por ejemplo. Me gustaría hablar un poco también de qué te hizo, por ejemplo, dedicarte al tema de la fisioterapia. ¿De la fisioterapia? Sí. Pues de la fisioterapia, tío, yo desde pequeño quería ser médico, medicina. Es más, si tú me preguntabas, yo te decía, cirujano o plástico. Porque en mi cabeza era como, sí, seguramente ahí consiga dinero. Sí. Y como que me inculcaron de una buena profesión, que tenga dinero, tal. Y Eso es lo que dinero. Sí. Sí. ¿Y qué pasa? Que ya entré en bachiller. Yo, pues, no he sido de aprobados espectaculares, pero tampoco suspenso. Y ya dije, hostia, a medicina no voy a entrar ni de coña, ni de fly. Hice primero, segundo, después la selectividad. En selectividad, pues me salió regular. No suspendí ni nada, pero no buena nota para meterme en fisioterapia o áreas de la sanidad dentro de la pública. Y lo que hice fue meterme en un grado medio, pero al final tampoco entré. Entonces ahí la opción era que mis padres hicieron el esfuerzo para invertir en la universidad privada. Y la idea era meterme primer año de fisioterapia para después cambiarme a medicina. Fisioterapia porque estaba como relacionado, ¿sabes? Sí. Pero después ya me metí en fisioterapia y fue como, hostia, esta carrera me gusta. Este primer año me ha gustado. Y ya seguí fisioterapia. Sí. Así que digamos que la fisioterapia me la encontré de camino. Yo sabía que me gustaba el área sanitaria, pero eso fue, digamos que al voleo, al tuntum, de, vale, esta. El destino, yo creo. También. Que al final, yo creo que cuando estás destinado a hacer una cosa y no otra, normalmente todos los caminos te llevan hacia esa dirección. Sí. Da igual, aunque tomes. Yo creo que al final, pues lo que te decía, yo soy. O sea, yo pienso que al final, yo por ejemplo, yo tengo un montón de ideas de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me gustaría haber hecho esto, me gustaría haber hecho. Pero al final, si lo que eres hoy es porque estás destinado a serlo. O sea, yo soy una persona que a mí me gustaría no ser un pasajero de la vida y entro por una puerta. Hay mucha gente, a los más mayores, les preguntas, a lo mejor son gente de 70, 80 años, personas mayores, y cómo se le ha pasado la vida y te dicen, no, es como entrar en una puerta y salir por la otra. A mí me lo han llegado a decir, yo no quiero esa vida. A mí me gustaría que mi vida, eh, hasta hoy, sí que he ido pues haciendo muchas cosas, aprendiendo de muchas cosas y aprendiendo de mucha gente muy buena en lo que sí. hace. Y quieras o no, yo a la hora de hablar, sí que es verdad que hay mucha gente que está cada vez, están con la idea del el instante, ¿no? De ver un vídeo corto, Ya, ¿sabes? sí. De ese pequeño estímulo Porque cada vez tenemos menos capacidad de concentrarnos, de concentración. de poner el foco en una cosa. Yo soy todo lo contrario. Yo soy una persona que a mí me gusta cuando estoy en un sitio, estoy 100% sentado y escuchando, con todos los sentidos en la. Es más, escuchar es Sí. una de las capacidades que tiene el ser humano que se está perdiendo. Cada vez Sí. ya no escuchamos muy poco. De hecho, a la mínima te aburre. Eso es. Y conforme estás hablando con la otra persona, tú no lo estás escuchando. Tú ya estás pensando en lo que vas a decir Sí. y no le estás escuchando. Y ya es como un debate en vez de que sea algo como. Enriquecedor. Sí. Yo creo que tiene que ser lo contrario, tiene que ser algo que te enriquece. Sí. Que al final el tiempo es muy limitado. Todo lo que aprenda yo en el momento, lo que vaya generando, al final aquí se está maquinando. Aunque parezca que no, dentro de una conversación vas maquinando cosas que luego tendrás ideas que no sabes ni por dónde ni de dónde han venido. Eso siempre pasa. Te vendrán ideas que dices, "Hostia, pues ahora lo veo más claro esa cosa que antes no la veía". Sí. Que a lo mejor ni te pondrías a pensar en eso. Pero a mí siempre me ha pasado. En plan de cuando hablas con alguien que es muy buena en lo que hace, por ejemplo, me ayuda también a conectarme y que gracias a eso también tengo como otras ideas y otros enfoques. Sí, que te hila con... Sí. ¿Por qué? Porque te aísla de los demás. Yo creo que el aislarte y estar con alguien que de verdad te enriquece, te hace tener, es un ejercicio. Entonces también te ayuda en tu día a día. Por eso dicen, dime con quién vas y te diré quién eres. Sí, Y es verdad. Eres la media de las 5 personas con las que más te rodean también. Sí. Y por eso tienes que ir haciendo, sabiendo que eso es real, hay que frecuenciar más, estar con la gente que de verdad te puede aportar, escuchar. Ahora con las redes sociales, con un podcast mismo, hay gente muy top en lo que hace. Te pones en una hora y aprendes más de lo que aprenderías en 2 años o un año.
Una carrera entera de 4 años. Sí, exactamente. No, es verdad, o sea, literalmente. Sí, sí. Lo único que falta es tomar acción. Yo creo que es muy importante el aprender y tomar acción. Adquirir información, tomar acción. Porque la prueba, si te fijas, la mayoría de los escritores de libros y todo lo que hacían es ir a investigar en algún sitio o algún país o haciendo alguna prueba en X sitio y luego lo ponían, lo anotaban. Y luego, después de eso, ya le daban forma. Yo creo que es ver o escuchar, escribir y luego ya darle De forma. forma, sí, justo. Y eso lo hemos perdido. Yo creo que ya no hay tanta gente No. que escribe. O sea, No, que no, escribe justo como tal de que hay gente que escribe, pero por la mayoría de los libros que se escriben ahora se escriben vía, o sea, hablando. Hablando, Sí. de, con Ya forma no, de sí, dictado. dictado exactamente. Sí. Ya no se hace como, en plan, te pones tú con la, Con la pluma. con la pluma, entonces ya no existe eso. No. Y yo creo que esa es una parte que a mí me gustaría que la gente, los jóvenes también, que somos jóvenes, pero más jóvenes aún, que tengan esa parte de creatividad y de curiosidad. Y poco a poco se va matando esa curiosidad. Sí, Cuando sí, ya lo tienes todo, todos los estímulos los tienes en una caja negra, ¿sabes? En un móvil, entonces ya no te hace falta ese hambre, no tienes ese hambre de querer ir a un sitio, conocer a tal persona, ir por la calle, por ejemplo, conociendo a una persona a otra, preguntando. Sí, por la calle sí es muy, muy Eso se hacía. complicado. A día de hoy. Es muy complicado. Sí, Tú vas a una tienes que persona. estar sin móvil, sin nada. Digo, hostia, ¿qué hago? Vale, ahora le pregunto a la persona. No te tiene que quedar ninguna de las opciones. Por eso yo creo que al Para final hay un preguntar a la sistema persona. que hace que todo pues estemos como separados Sí, más. y a la vez conectados. Pero es una conexión Mala. artificial, digital. Por eso Tenemos, nos dicen, claro, porque al final sí, estamos más conectados, pero la habilidad social de entablar se ha perdido. conversación con una persona desconocida en la calle se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido. Sí, Se ha sí, perdido mucho y yo creo que es una pena que estemos avanzando, pero a la vez retrocediendo en otras cosas. Estamos avanzando muy rápido, pero más que avanzar, yo creo que estamos alejándonos de lo que realmente somos o de lo que tenemos que ser, sí. pero muy rápido. Y el día que uno se dé cuenta es como tú imagínate, estás aquí, tu objetivo es estar aquí y estás avanzando hacia otra dirección. Por eso te dicen que no es importante avanzar, lo importante es que avances hacia la dirección que tú quieres Sí, el foco de y no perder el foco de lo que de la verdad dirección, quieres. sí. Por eso primero me conozco, quién soy. Eso es. Es muy importante saber quién soy, de qué soy capaz, qué sé hacer. La mayoría de la gente no sabe qué sabes. Tú le preguntas a una persona, ¿qué sabes hacer? Y eso yo lo pregunta a la gente, a los chavales que van a la ESO, y es una edad que deberían saber qué saben hacer para aprender o qué quieren saber hacer. O qué es lo que te apasiona o qué es lo que te gusta. Y hay gente que es mucho más mayor y no sabe qué sabes hacer. Sí, ¿Cuáles son tus habilidades? o qué es lo que de apasionarte es tener esa pasión que es lo que te gusta y qué es lo que se te da bien, el arte de apasionarte. Sí. Sí. Y esas cosas yo creo que también lo tenemos como que tener en mente de que estamos avanzando, pero estamos a la vez alejándonos de lo que somos. Sí. Y es algo que muy poca gente se da cuenta. Y el día que se den cuenta será muy tarde. Porque ¿por dónde empiezas? Tú imagínate, ya te has dado cuenta de que estás alejándote de lo que eres tú o lo que deberías ser. Y en el momento que tú te acuerdes o te des cuenta ya será muy tarde. ¿Por dónde empiezas? ¿Sabes? Y esas cosas yo siempre intento hacer reflexiones porque al final yo cuando empecé en tema de YouTube me acuerdo que mucha gente me decía, sí, mucho cuerpo, mucha tableta, pero ¿esto qué? Y yo es algo que siempre decía desde que tengo 5 años o 6 años, es algo que llevo desde toda mi vida. El hecho de me gustaría ser mi mejor versión, pero tanto a nivel mental, a nivel físico, a nivel de relaciones con la gente, a nivel persona como tal. Sí. ¿Sabes? Saber separar lo que es un hombre como tal en muchas facetas de su vida y al final enriquecer a lo que tiene alrededor. No ser uno más. O sea, porque si soy uno más y encajo en la sociedad, no soy nadie. A mí todo lo que me has dicho como que me resuena... Familiar. Sí, el punto de inflexión mío fue como que dije, hostia, esto no es lo que quiero yo para el resto de mi vida, que era
al final fisio, empleado en una policlínica. Y fue cuando una amiga me dejó un libro, bueno, me recomendó, perdón, en el verano del 2021, y es el Club de las 5 AM, Sí, que tiene muy buenos aprendizaje, pero hubo una frase que eso fue lo que me cambió, la frase decía que muchas personas mueren a los 30, pero son enterrados cuando a los 80. Es decir, a los 30 años ya era una copia de tu día a día, detrás de otra, esperando el fin de semana, otra vez se repite y al final eres enterrado cuando mueres, sí. tu cuerpo está muerto. Y es muy triste. Sí. O sea, que hayas Dije, estado 80 años o así sin ser lo que realmente eres. ahí está, y ahí dije, ostras, esto yo no lo que quiero en mi día a día, para el resto de mi vida, de ir jornada completa, que sí, que estoy ayudando, pero que no me siento No te así llena como tal. lleno, Sí. efectivamente, justo. Yo creo que es muy importante, porque sería autoengaño, autoengañarse. Haciendo algo que realmente no te gusta, te autoengañas. Yo, por ejemplo, cuando hago esto, aunque sea 1 hora, 2 o tal, yo sé que me llena. Es algo que es lo que más me llena. Sí. Sí, cada media hora. Serían 2. Ah, ¿ya ha pasado media hora? Otra. ¿Sí? Lo he dicho, es que es una locura. Hostia. Pero eso quiere decir... Este ha sido más corto, ¿eh? Para mí ha sido más corto. ¿Sabes por qué? Es un viaje. Hay conexión aquí, ¿eh? Eso es verdad. Eso es otra cosa cuando el tiempo pasa muy rápido, se dice, ¿no? Sí, esto va a ser, al final el tiempo es relativo, ¿verdad? Relativo. Sí. Porque no es lo mismo el estar haciendo algo que no te gusta que hacer algo que de verdad... Al final te estás conociendo a ti mismo sin darte cuenta. Por eso a mí no me gustaría que un podcast fuese solo una conversación, la típica conversación que se tiene y ya está. Me gustaría que fuese como a nivel de lo que eres tú, que eres muy bueno en lo que haces, y a la vez estar con una persona que a lo mejor se interesa por lo que tú haces, y eso yo creo que es lo más bueno, Eso es lo mejor, justo. sentirse valorado. ¿Por qué? Porque para mí yo creo que es una labor muy buena el poder ayudar y el tener ese... Sí que es verdad que al final tú tienes un retorno y todo eso, ¿vale? O sea, que todo el mundo a lo mejor se mueve por dinero, se mueve por eso. Pero al final yo creo que el dinero como tal no tiene que ser como un objetivo. No, al final el dinero siempre Llega después. es una herramienta. Sí. Y el dinero es una consecuencia de si haces las cosas bien. De ser muy bueno en lo que haces. Justo. Y cuanto más bueno, más dinero vas a tener. Yo me he dado cuenta que al final todo parte de las habilidades que tú eres capaz de desarrollar. Si tienes buena habilidad de comunicación, buena habilidad de negociación, buena habilidad de venta o buena habilidad de hacer lo complejo simple. Y todo eso, si lo desarrollas, que son habilidades personales, también habilidad de sociabilizar, todo eso tarde o temprano el dinero llegará. Sí. ¿Por qué? Porque una consecuencia de todo lo que has cambiado y todo lo que has forjado como persona. Sí. Y al final eso llega, tarde o temprano llega. A nivel emprendimiento, porque el tema del canal, Sí. normalmente hablo de un poco de todo. Hablo mental. Me gustaría empezar a incorporar el tema espiritual también. Vale. O sea, hablar de un poco de todo. O sea, todo lo que tenemos en general. Y normalmente sí que es verdad que somos muy buenos en algo, en una parte, pero también tenemos otras habilidades o otros intereses como tal. Somos muy buenos por ejemplo, soy bueno haciendo negocio, pero a la vez soy bueno haciendo deporte. O me interesa el deporte, me interesaría aprender sobre el deporte. También me interesaría el tema empresarial, el tema de las leyes y tal, como actualizarte un poco, ponerte al día de lo que va pasando y tal. Me gustaría hablar un poco del tema de emprender, si estás haciendo algún tipo de emprendimiento y tal. Ah, sí. Sí, ¿no? Al final yo, es como te comenté, en el 2021 fue el punto de inflexión. Ese año a finales yo ya estaba consumiendo tipo podcast y hubo un podcast que no sé si te suena, Libros para Emprendedores. Sí. Vale, Sí, ese sí. podcast que es de Luis Ramos, Sí. a finales del 21 anunció que habría plazas para su curso. Su curso era Máster en Marca Personal, MMP. Sí. Y yo ahí me investigué, estuve viéndolo y quería entrar porque era una cosa que quería hacer. Porque lo describió de una manera de que si tienes pasión por lo que te gusta, pero te sientes atado en tu trabajo, tal, y abrió sus plazas y yo invertí en esa formación y ahí fue donde la semilla del emprendimiento mía, que estaba dentro mía, pues nació. Y ya el proceso de 2022 fue como de aprendizaje, de también romper creencias, de, hostia, yo soy un fisio cualquiera, nadie me va a escuchar. También sufrí una lesión
que esa lesión fue aquí en el codo y Sí. fue una rotura del ligamento interno del codo. O sea, El codo se me puso moradísimo y claro, yo en ese momento yo estaba en el proceso de abrirme la cuenta y fue como un ataque de autoridad a mí mismo, me autosaboteé porque era, ¿quién me va a escuchar si me he lesionado yo? Voy a vender algo que es mentira porque quiero venderte algo para que no te lesiones y yo me he lesionado y ahí. y ahí te das cuenta, yo creo que de otras cosas. Que al Eso es. final tú lo que vendes no es la cura como tal, sino el cómo comportarte después de tener. Por eso te digo que los problemas normalmente Aprendizaje. es aprendizaje, porque son las que te formulan las preguntas para encontrar realmente la decisión correcta. Sí, sí. Y me gusta esa reflexión porque yo creo que es muchas veces las cosas como que vemos las cosas desde una perspectiva negativa de, wow, me van a rechazar, que hay gente que seguramente lo pensará y tal, seguramente, Sí. pero no es real. ¿Por qué? Porque al final tú también te das cuenta que somos humanos y al final uno está sumando al otro. O sea, tú no estás imponiendo nada a nadie, sino que al final es una herramienta que tú tienes o son herramientas que tú tienes o un servicio que tú tienes que le estás ofreciendo a los demás. Simplemente es eso. Es que en qué eres bueno, se lo ofreces Justo. a los demás. ¿Por qué? Porque no es que yo me haya lesionado, sino que una lesión todo el mundo la puede tener. Sí. Igual que un constipado. Lo mismo. Con resfriado, sí. Igual. Sí. Es como si tú vas, por ejemplo, esa es otra. Tú imagínate que vas a una... Vamos a hablar de un tema un poco delicado. El tema de el sobrepeso. Vale. Tú imagínate que tú vas a un dietista y tienes sobrepeso. Claro, ¿tú cómo lo vas a juzgar? ¿Por el servicio que te está dando o por la imagen que te está dando? A simple vista por la imagen. Sí. Porque dices, a ver, Sí, la primera vista. dices, si no La está bien en forma, ¿cómo me va a enseñar a mí a estar en forma? Sí. Pues yo vi muchas veces en donde vivo, en el centro médico, de que la que se dedicaba al tema de darte dietas y de llevarte como un de esto, tenía Tenía sobrepeso, sobrepeso. pero mucho sobrepeso. Y yo lo vi y dije, ¿en serio? O sea, no es congruente. no tiene, o sea, no sé por qué lo habrán puesto, pero a nivel imagen yo creo que es muy mala imagen para... Sí. Y aparte también para el. Está normalizando algo que es malo para la salud, ¿sabes? Sí, Y sí. cada vez en España, cada vez hay más sobrepeso. Cada vez. Y más sobrepeso en infantil. Infantil. En el niño pequeño se ve bastante. Sí. Sí. Y por eso yo creo que el hecho de que al final tiene que haber, yo creo que cursos o por ejemplo traer a profesionales a que dieran esa parte de conciencia de que desde un crío que está bien darte un de esto, por ejemplo, yo que sé, un donut o comer chocolate o comer de esto, pero que no sea tu base a nivel de la pirámide que decimos, pues que no sea la base. Sobre todo que se muevan. También eso se hila Y el con. ejercicio es muy importante. Se hila con que cada vez hay más accesibilidad a redes sociales, Sí. dispositivos digitales y claro, los niños pues tienen eso y ya se está perdiendo el hecho de que salgan al parque a jugar, que se caigan, incluso que se hagan daño. Sí. Que eso es típico de un niño. Yo me acuerdo que yo me caía de la bicicleta y tenía unos moratones y Y unas es que no- quemaduras. y es de lo que más nos acordamos. Sí, tío, sí, sí. ¿Por qué? Porque no había tanto móvil. De hecho, yo no sabía ni que existían los móviles. Y no soy tan mayor, es el 96. Y no soy, o sea, he tenido las dos partes. La de no tenía un móvil y cuando luego la época de Messenger que tenías Sí. que ir hasta la casa para poder hablar. Sí, que somos los early adopters de esa generación de pon la webcam, Eso. ponla, te envío zumbidos. Sí, sí. Eso, por ejemplo, a mí me salen algunos vídeos a lo mejor de esto y te ríes porque dices, hostia, tú imagínate, no soy tan mayor, pero a la vez he tenido como las dos partes, ¿no? Hemos estado como al filo de lo que no era el internet Exacto. a lo que es ahora. Sí, Y que era eso no, pues es muy complicado, ¿eh? Porque por una parte sí que tenemos más conocimiento, porque hemos vivido cosas que hemos tenido la suerte de vivir cosas que los de ahora no lo tienen. sí. O sea, tienen que ir a tomar riesgo para poder tener esa vida de que nosotros la teníamos como si nada. Y yo creo que al final eso te ayuda
a nivel mental, a nivel social también. Sí, yo creo que eso va muy relacionado a lo que te he comentado, de que eso al final es una habilidad social de estar jugando desde pequeño. Y para nosotros la vida como tal la tomas como juego. Sí, Aunque muchas veces hay frustraciones, hay problemas, hay cosas que nos pueden, que son las que nos hacen subir de nivel, pero hay problemas que como que no somos de cristal como tal. Como siempre se dice lo de la generación de cristal. sí, sí, sí. Y es real al final. Yo creo que es real. No todos. Ahora que hay gente que como que es joven, pero que tiene una madurez de a otro nivel. Pero no todos. Y la verdad que me ha gustado mucho el tema podcast. No sé si tienes más tiempo. Ah, sí, podemos Sí, hacer alguna preguntita más, lo que sí, sea. sí, sí, tengo aquí unas cuantas. El tema de la inspiración. De la inspiración. Sí. Alguien que te inspire, alguien que te haya hecho inspirarte, sea a nivel para ser, Profesional, sí, personal. a nivel personal, a nivel profesional. Yo siempre lo digo que a nivel de referentes, a nivel personal, son mis padres. Mi madre, que tomó ciertas acciones en su momento para venir de Ecuador aquí a España, me trajo con ella. Y también mi padre. Mi padre también ha hecho muchas cosas para criarnos. Yo tengo una hermana y yo me crié con mi hermana en Sanlúcar de Barrameda y éramos dos, ella y yo. Y al final ellos son mis dos referentes porque he visto que han hecho todo lo posible para tener una familia estable. Eso yo creo que es muy importante, el tema de la lucha y al final todo lo que vemos de críos es lo que somos luego Sí, más adelante. sí, sí. Lo Y que, que también en ningún momento, por ejemplo, yo le comenté en su momento a mi madre que quería dedicarme a la fisioterapia online, que veía que podía vivir de ello y en ningún momento me dijo, ¿qué hace, niño? No haga eso, que eso es, que cómo lo va a hacer online, no sé qué. Siempre ha habido un apoyo de mis padres en este emprendimiento, en este proyecto. yo creo que es muy importante el apoyo de los padres, de que tengas esa parte, porque al final nadie te va a querer más que Sí, tus sí. padres como tal. Y cuando tienen esa buena, que sean tu guía como tal o como referentes, yo creo que es muy importante porque estás en buenas manos como tal, ¿sabes? O Sí. sea, nadie te va a querer tanto como la gente más cercana o tu círculo más cercano. Y el tema de deportes, ¿qué tipo de deporte te gusta más? Me gustaría hablar un poco de eso. Deporte, yo mi adolescencia, desde pequeño, Sí, pues yo era un niño gordito y sí. mi madre me apuntó a ciertos deportes y recuerdo que el primero fue el karate, que al final me quitó porque salía todo magullado, con moratones, rasguños, y Sí, eso a mi madre no le gustaba. sí. Después probé el fútbol. ¿Qué pasa? Que el fútbol era al aire libre y en invierno estaba resfriado y constipado. Otro problema. Otro problema. Hasta que me apuntó en natación y ahí me quedé, tío. Al principio me costó porque no me gustaba. Yo iba incluso llorando, mi madre me llevaba. Y ahí me calmaba los monitores. Y ese fue el deporte que estuve desde los 8 años, prácticamente 8 o 9, hasta los 17 18 hasta bachillerato. Y ahí empecé primero yendo a clases de natación Sí. y poquito a poco ya fui mejorando y me apunté al club de natación. Y con el club de natación llegué a ir a campeonato de España, campeonato de Andalucía, conseguí ser 3 veces subcampeón de Andalucía Hostia, por relevo, sí. muy bien, ¿eh? Eso Y, no lo sabía. Está bien la pregunta, ¿eh? y Así de, como- y así de como esa bueno. parte la guardo con mucho recuerdo. Incluso tengo amigos de natación que los conocí en esa época y a día de hoy tengo relación con ellos. Eso es muy importante. Yo creo que el tema del deporte te ayuda mucho a conocer eh, amigos que se convierten en gente muy cercana también. Sí. A lo mejor no los ves casi nunca, pero luego cuando los ves como que esa parte de que has vivido con ellos, que has competido con ellos, por ejemplo. No, sino también se hila muy bien con lo de que hemos comentado, ¿no? La habilidad social de hacer relaciones. Yo recuerdo campeonato de Andalucía que conocí a un chaval de otro club, de que era de Granada Sí. o de Almería o de Sevilla. Y al final haces conexiones y esa habilidad, pues también la tiene a día de hoy. De, coño, me gusta conocer a gente nueva. De esa persona parece interesante o está en un sitio que quiero estar y voy a hablarle a ver qué tal. Yo creo que es muy importante el tener al final un círculo cerrado como tal, pero también tener una parte, mira, eso es un ejemplo que siempre pongo, que es de que
yo creo que a nivel círculo de lo que somos, Sí. a nivel, y yo lo digo al corazón, por ejemplo, porque, o sea, separarlo en cajitas, ¿vale? En diferentes cajitas, y en cada cajita, por ejemplo, pues en la primera tienes la familia, tus padres y tu hermana en este caso. Luego, la educación, ¿vale? Es otra cajita que tú tienes que ir rellenando cada vez y no dejar que se vacíe. Luego, otra cajita que es a nivel laboral, a nivel profesional, Sí. ¿vale? Y luego la parte del deporte. Es muy importante, cómo mantienes la salud o qué haces para mantener tu salud. Y luego la familia que tú tienes que crear. Que tú tienes que, al final, tú tienes que tener, tienes otra cajita que ya la tienes preestablecida, Sí. que tú la tienes que llenar, sí o sí. Tienes que tener un hijo, tienes que tener una familia y todo Sí, eso. la pareja, tal. Una pareja y todo eso. Y yo creo que el hecho de dividir esa parte de ti como, vale, yo soy tal, quiero tal, y luego a nivel cosas extras, vale, que es otra cajita donde no hay nada. Cuando se dice lo de que el hombre ahí tiene una parte de él que no hay nada, o sea que a veces no piensan nada. Ah, Eso es real. Hay una parte que no tienes nada y tú decides qué hacer ahí. ¿Qué pasa? Que el problema es que si esta parte que no tienes nada, tú la vas llenando con cosas malas, con vicios, con malas compañías, gente que no te ayuda en nada, o sea, no te suma nada, estás abandonando las otras cajitas. Entonces, la relación con tu familia va a ser otra, la relación en tu trabajo va a ser otra, y toda esta caja al final es la que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque todas las demás están como más alejadas, más oculta, aisladas, sí. que son las más importantes. Entonces, no están, como tal, no están o sea, no es fácil quitarlas, pero sí que el hecho de estar rellenando más la primera caja, o sea, la última caja, más que las otras, hace que vayas aislando todo lo demás. Eso es un ejemplo que siempre me gusta poner porque yo lo veo así. Sí. Es, Sí, sí, bueno. Sí. muy buena, ¿no? Sí. Y el tema de las cajitas estas, si tú en vez de poner vicios, pones cosas malas, o sea, de que te hacen peor, vas sumando. Es otra cajita que tú tienes, pues relaciones en este caso, me pongo a hacer un podcast, me pongo a hacer un canal de YouTube para enseñar a los demás, o una parte donde das un paseo solo, sin nadie, y meditando, haciendo tus Pues cosas. nada, sí, el paso. A nivel espiritual me gustaría hablar un poco también. ¿Cómo lo ves? El nivel espiritual de. A ver. Pues yo siempre formulo las preguntas, por ejemplo, a nivel físico, Sí. mental, espiritual, el alma también. Yo creo que es muy importante para nosotros. Y al final se sabe que una persona que tiene fe en algo ayuda mucho a conseguir sus objetivos. Sí. Porque la fe como tal es un músculo que tú tienes que ir entrenando. Cuanto más lo entrenas, más fácil te será tener fe en una dirección u otra. O sea, poner esa fe. Me gustaría saber si lo trabajas, si no lo trabajas, o lo tienes como... Es otra cajita de la fe. Esa es otra Ese es cosita que te iba a decir, que a día de hoy no lo trabajo, pero sí es verdad que he escuchado autores, libros que sí hablan bastante de la espiritualidad. Sí, yo creo que para mí, yo creo que es un algo muy importante. Sí, sí. Sí que ha habido momentos donde no lo trabajaba tanto y me sentía más vacío a lo mejor tenía todo, pero a la vez no tenía como yo qué sé, tú te haces Sí, que un faltaba pastel, como sí, algo, un como toque. ese toque de sal o de azúcar, como que Sí. el sabor es otro. Y el hecho de tener esa parte de la fe eh, espiritual, conocer un poco más allá de esta vida tangible, porque hay una vida más que no es tangible, que de ahí sale, por ejemplo, el tema del estrés, ¿de dónde sale? Es algo que no es tangible. Son cosas que te hacen, ¿sabes? Son reacciones que normalmente tenemos y no sabemos por qué pasan. Sí. Yo creo que se debería como trabajar y buscar información. Me gustaría, por eso intentaré siempre preguntarlo a los invitados. No, pues a día de hoy es una cosa que tengo pendiente de trabajar. Sí, es verdad que he escuchado autores, todavía no he leído de David Hawkins, Los mapas de conciencia, sí, también otro libro que me han recomendado y me han hablado un poquito de él, del libro de Dejar ir, también. Sí. Es muy bueno. No, o sea, el de dejar ir sí que lo he escuchado, pero los otros creo que no. O sea, no. Y creo que es algo que es muy importante. El dejar ese espacio de vacío, a veces no hay que llenar todo. O sea, hay partes que tienes que llenar porque dependen de ti Sí. y a la vez tú dependes de ellos, porque es tu gente cercana, tu trabajo, tu,
el ejercicio que te ayuda también para... Al final son cosas tuyas. O sea, todas esas cajitas yo las separo para ver las cosas desde otra perspectiva. Que soy yo, pero desde otra perspectiva. Y eso te ayuda a ir mejorando las piezas y todo. O sea, ponerlas, arreglarlas y tal. Es más fácil. Entonces, el tema espiritual yo creo que es algo que se tiene que hablar más y se tiene que trabajar y más informar. visible. Sí. Sí. Yo soy un poco más creyente y todo, ¿sabes? Del tema de la fe y trabajo. Me gusta, por ejemplo, tener conocimiento no solo del tema deportivo, emprendedores, el tema negocio, finanzas y todo eso, sino que también esa parte, porque sé que mucha gente que logró eh, o han hecho un paso muy grande en su vida, como tienen esa cajita no está llena, la llenan de algo que no es. Entonces, esa caja que digo que no es nada, es el alma. Yo creo que yo lo relacionaría al alma, Sí. que al final o la ensucias o la elevas y al final tu energía es otra. Y al final yo creo que la conexión que hay no es solo a nivel físico y eso, sino que también es a nivel alma. Sí. De las vibraciones, La vibración. Cómo vibras, ¿no? Sí. Esa Y eso persona. sí, yo creo que es muy, muy real, Sí. de verdad. Así que no sé si te gustaría decir algo para despedir. Si me quieres hacer una pregunta a mí, no sé. No, la verdad que me lo he pasado muy bien, ha sido una charla que se me ha pasado Volando. sí, y muy agradecido por estar aquí, sobre todo agradecido, sí. ¿Te ha gustado, no? Sí, me ha gustado, me ha gustado. ¿No te lo esperabas? No, que sea así con más charlas así de un tema a otro, no. ¿Cómo calificarías, por ejemplo, la charla que hemos tenido y tal? El podcast como tal, ¿cómo lo clasificarías? Hombre, yo diría de un 8 o 9. ¿Sí? Sí. Para ser así, Sí. Por eso yo digo que al final yo pongo lo que tengo, Sí. ¿sabes? La cámara y tal. Y mira, el foco se me ha olvidado para de conectarlo. No, pues todo, Porque para mí es más importante el contenido como tal que la presentación. Sí que la presentación más adelante me gustaría que fuese mucho más top, pero sí que el hecho de ir haciendo con lo que ya tienes, yo creo que eso es lo más importante. Y que el invitado esté lo más cómodo posible. Que sea una experiencia como tal. Justo. Con poco, pero algo muy, muy tal. Así que me gustaría que hagas un poco de publicidad para ti, por ejemplo. Vale. Y tal. Sí. Se me ha olvidado al principio porque se tenía que haber hecho también. No te preocupes. El tema de las redes sociales. Porque has mencionado el tema de Instagram, Sí, pero no has dicho el nombre como tal. Sí, sobre todo yo soy fisioterapeuta, pero me puedes seguir y saber más de mí en mis redes sociales, que es Kevin Silva Fisio. Y ahí sobre todo subo contenido, tips, consejitos para atletas practicantes de CrossFit y más centrado en que si sufres dolor persistente, es decir, desde hace mucho tiempo y has intentado darle solución a tu dolor, quiero enviar el mensaje de que sepas que hay una salida, hay otro enfoque que es hacerte responsable de tu dolor. Es decir, ¿cómo? Conociendo tu cuerpo, entendiendo tu dolor y a partir de eso tomar acción, que lo hemos hablado aquí, ¿no? Sí. En otro aspecto de la vida que hay que tomar acción. Pues también con tu dolor tienes que ser responsable y tienes que tomar acción. Pues Remediarlo al final. eso es con ejercicios que se han adaptado a tu dolor y sobre todo a tu deporte. Y ahí ser constante, darle trabajo y siendo paciente. Al final Yo también... creo que la paciencia es muy importante. Y en el tema del dolor también, porque pensamos, esta es la creencia de que tengo algo mal y una tercera persona me la tiene que arreglar. Sí puede, pero en otras ocasiones ese dolor, si te duele al hacer un levantamiento, tienes que trabajar el patrón débil y muchas veces requiere de trabajar la base con ejercicios correctivos y ser constante y paciente. No de un día para otro se te va a quitar. Y más si ese dolor es de 1 año o 2 años. O sea que es muy importante también el historial, saber un poco el historial del paciente, de cómo es su estilo de vida y tal. Igualmente yo lo dejaré en la descripción, o sea, todas tus redes sociales, eso siempre lo dejo. Vale. Pero me gusta que lo digas porque a lo mejor luego lo tengo el vídeo, a lo mejor lo pongo al principio, puede ser. Que esta parte la ponga al principio, porque al principio no las... No lo hemos comentado, pero... no las menciono. Al final... Y esto, el tema podcast, lo vais a tener igual en Spotify, Apple Podcast, en YouTube Music también, que es otra parte de esto. O sea, va a estar en todas las plataformas de audio. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más y otro podcast. Gracias. Muchísimas gracias, tío.
Un placer. por tu tiempo A ti. y espero que haya sido Sí, de tu sí. agrado, ¿no? Sí, ha sido agradable. Así que nada, un saludo y nada, nos vemos. Chao, chao. Chao.